Bueno, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la casa de los Leuco, la casa de estos periodistas, de este par de periodistas que integran el señor Diego Leuco, mi hijo, y Alfredo, quien les habla. Hoy es un día muy especial, cargado de información por donde usted lo busque. Vamos a tratar de reflejar de la mejor manera, de la manera más rigurosa informativamente y con la mayor libertad de opinión posible. Mire, enseguidita, desde la columna editorial, voy a tratar de argumentar por qué creo que el juez Martínez Giorgi se quedó corto con Eve, porque creo que Eve es Julio De Vido y más aún, Eve de Bonafini es Cristina Fernández de Kirchner. Enseguidita vamos a conversar también y vamos a polemizar y vamos a escuchar argumentos al respecto de este verdadero escándalo del procesamiento de Eve de Bonafini, de Sergio Joclender y demás, con gente que tiene autoridad moral desde la política y desde los derechos humanos para opinar de este tema. Graciela Fernández Meijide y Julio Bárbaro, en instantes nomás. Y además, por supuesto, como lo decía recién, vamos a hablar de Julio De Vido, el gran ausente en este procesamiento de la justicia federal. Y, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de conversar con dos periodistas que han hablado sobre este tema, que conocen mucho a Julio De Vido y que han puesto el dato donde va. Estamos hablando de Silvia Mercado y de Lucía Salinas, que nos van a estar acompañando esta noche. Insisto, De Vido, el gran ausente de este procesamiento. ¿Por qué está blindado Julio De Vido en la justicia? Bueno, vamos a estar tratando de explicarlo esta noche también. Y claro, el gran lujo de esta noche, de este martes en Los Leuco, han venido varias veces, nos han hecho el honor. Son amigos de la casa a esta altura, recientemente premiados con la princesa de Asturias. Están aquí Lelutier esta noche. Todo esto en Los Leuco. Le decía que la hipótesis que quiero plantearle y compartir con ustedes es que Eve es Cristina. ¿Sabe por qué? Por varios motivos me parece que ambas se reciclan, ambas se utilizan, una utiliza a la otra. Fíjese que Cristina Fernández de Kirchner en ningún momento ha salido al cruce, ha desmentido, ha tomado distancias de alguna de las barbaridades, de los insultos, de las injurias y de las acciones claramente provocativas, antidemocráticas de Eve de Bonafini. Jamás Cristina desautorizó, pese a comentarios realmente autoritarios y en muchos casos peligrosos e inquietantes. Cristina jamás se metió en ese tema y nunca desmintió a Eve de Bonafini. Ahora, lo de Eve de Bonafini, que es Cristina, es mucho más fácil explicarlo porque ella misma, en uno de los discursos, confesó con toda claridad que ya no es más una organización de derechos humanos independiente como fue en su momento, sino que directamente es un instrumento de Cristina y del Frente para la Victoria. ¿Se acuerda? Mírelo. Las madres hoy somos una organización política, antes decíamos sin partido, no, ahora con partido, porque somos kirchneristas y de Cristina. Macri lo hizo, todo lo que hizo, lo hizo contra el pueblo. Él sabe lo que hacer con el pueblo también sabrá qué hacer con él. ¿Qué sabrá el pueblo lo que tiene que hacer con Mauricio Macri? Me queda ahí la pregunta inquietante. Eve de Bonafini está pasando por un momento muy particular, autoritaria como siempre, pero rechazada como nunca, muy aislada incluso de los propios organismos de derechos humanos. Fíjense que la última movilización multitudinaria en contra de esa vergonzosa decisión de la Corte Suprema de Justicia de respaldar el 2x1 para un delincuente de lesa humanidad, en esa manifestación ella llamó a no concurrir, fue una de las más multitudinarias de todas, llamó a no concurrir porque según su criterio tan particular, tan arbitrario, dijo que él nunca más remitía a la teoría de los dos demonios. Inexplicable, pero lo dijo Eve de Bonafini. Y además estaba en contra de que los pañuelos se utilizaran como un instrumento más masivo, que lo utilizara la gente común, que esa era otra de las ideas. Y ella dijo que no le parecía bien que los pañuelos lo usaran otras personas que no fueran las madres y las abuelas. Tan aislada quedó Eve que, bueno, no le llevaron demasiado de la punta en el hecho de no concurrir a la marcha. Y además, Nora Cortiña, una de sus enemigas íntimas, una de las que tuvo el coraje de romper
y de generar una nueva agrupación llamada Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora Cortina no tuvo pelos en la lengua y le dijo, ¿no quiere que usen los pañuelos los que vienen a la marcha? Y ella le puso el pañuelo blanco al general César Milani y a Aníbal Fernández. Fíjese hasta qué punto Eve está aislada, que prácticamente no hubo reacciones de parte del kirchnerismo con lo que acaba de pasar, que ha sido procesada junto a Sergio Schoklender, junto a Abel Fatala, a Josecito López y a algunos otros personajes realmente impresentables. La verdad es que ese pañuelo que ella le puso al general Milani en su momento generó dentro del kirchnerismo cero autocrítica. Todavía no se ha levantado una sola voz que diga, y la verdad que nos equivocamos en encaramar nada menos que a Milani, hoy detenido, acusado de violación a los derechos humanos y también de haber participado en delitos de lesa humanidad, encaramarlo en el puesto más importante del ejército de Cristina y además trabajando fuertemente en una suerte de doble estructura y doble aparato de inteligencia. Tampoco son tontos, nadie ha salido demasiado a defender a Milani, pero ninguno fue capaz de decir, bueno, nos equivocamos en poner a alguien así, pero todo indica, según una nota de Claudio Saboya del diario Clarín, que cuando se le empezó a venir la noche a Eve de Bonafini vinculada al tema de esta fundación de sueños compartidos, que en realidad debería llamarse pesadillas compartidas, ella, Eve, recurrió al general Milani para pedirle ayuda, para pedirle algún tipo de contención desde el lugar de ser uno de los hombres que manejaba la inteligencia en el doble sentido. Hay gente que cree que el fallo de Martínez Giorgi es un fallo absolutamente injusto porque ha dejado afuera prácticamente al jefe de la banda, al cajero, al tesorero, al que repartía esos 748 millones de pesos que le dieron a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Estoy hablando del arquitecto Julio De Vido. Hay mucha gente que cree que es insólito, increíble, incomprensible que no esté allí. Después vamos a hablar seguramente con Silvia Mercado y con Lucía Salía. ¿Por qué creen? Porque hay distintas teorías que Julio De Vido zafa con tanta facilidad en los temas de la justicia. Fíjense, llega a tanta yo diría el autoritarismo y el desprecio por el voto popular y la soberanía de Eve de Bonafini, que no solamente en su momento, ya lo vamos a ver también para recordarlo, caracterizó a Mauricio Macri como Hitler, sino que además ayer se mostró orgullosa de haber sido procesada. Le agradece a Macri haber sido procesada. Claro, se siente procesada por la justicia burguesa. No creen en esta democracia, no creen en la república, en la división de los poderes, salvo cuando fallan a favor de ellos. De esta manera, Eve decía anoche, le daba las gracias a Macri por haberlo procesado. Sabemos bien dónde está el enemigo y lo señalamos. Vamos a seguir defendiendo lo que queremos defender, el proyecto nacional y popular. Vamos a seguir defendiendo lo que creemos y lo que debemos, que es a nuestros hijos, por haberse animado a ser revolucionarios, combatientes, que entregaron su vida por la patria. Y vamos a seguir haciendo y denunciando a quienes en este gobierno son los más sádicos, los más ladrones y lo peor que nunca nos pudimos imaginar. Y eso tiene un precio. Y el precio es que el poder judicial, no la justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno. Gracias, Macri, por darme este honor de ser procesada. Por supuesto que Eve ha tenido relaciones muy directas con Julio De Vido, insisto. Podemos ver una fotografía que tuvo bastante repercusión porque Julio De Vido visitaba además las obras que llevaba adelante junto con Sergio Schoklender de la Fundación Sueños Compartidos. Cristina Fernández de Kirchner fue la que le puso la camiseta partidaria a Eve Bonafini. Eve la consideró una hija más, como en su momento Eve consideró al propio Sergio Schoklender como un hijo, ¿no? Qué facilidad utilizar la palabra hijo en este sentido desde el punto de vista político. Pero fue Cristina Fernández de Kirchner la que aprovechó para involucrarla en todo esto. Y además, no solamente Julio De Vido ha firmado todo el dinero que ha ido a parar
vaya a saber dónde, en algún caso sí a la construcción de viviendas bastante precarias, pero en un caso muy importante, más de 200 millones de pesos fueron desviados para otros menesteres. Hay que decir que ese dinero no solamente fue firmado por Julio De Vido como ministro, en varios casos hubo reasignación de recursos del presupuesto nacional y por lo tanto fue firmado por Cristina Fernández de Kirchner y por el que era jefe de gabinete de turno en aquel momento. Eve de Bonafini tiene toda una historia que ha ido cambiando, que ha logrado una mutación que resulta increíble. A veces pienso que nadie llegó tan alto y nadie cayó tan bajo desde el 83 a la fecha en la recuperación de la democracia, porque ha sido extremadamente respetada y se ganó ese respeto con todo derecho, porque generó una lucha contra la dictadura. Digo Eve como símbolo, pero por supuesto la madre de Plaza de Mayo, las abuelas, los organismos, casi como una pelea de David contra Goliat. Yo decía pañuelos contra fusiles, sin reclamar venganza, sin violencia, con una manifestación que fue un ejemplo mundial y todavía las madres mantienen ese prestigio a nivel internacional. Por eso la conmoción de su procesamiento por malversación de fondos puede generar un impacto tan fuerte en distintos lugares del mundo. Y además, no solamente ha defraudado a la administración pública, ha defraudado a muchísima gente que creyó en un momento que se trataba de una verdadera heroína de la democracia que había luchado por la libertad en contra de la dictadura y por la aparición con vida y por el juicio y castigo de los culpables. Hoy la vemos que ha girado en el aire y se ha convertido en una militante autoritaria, en una mujer que permanentemente provoca, que utiliza a veces temas democráticos con una actitud extorsiva. Y entre mucha de la gente que se sintió defraudada por esta nueva Eve de Bonafini, porque sin lugar a dudas en la historia hay dos Eve de Bonafini. Recuerdo que la primera vez que la vi a Eve de Bonafini fue con Silvia Mercado, me acabo de acordar. Ella, en la casa de Eve de Bonafini, allí en La Plata, la fuimos a visitar cuando pocos iban a visitar a Eve de Bonafini, y Silvia Mercado, que ya en esa época tenía militancia a favor de los derechos humanos, me acuerdo que me la presentó. Pero digo, ella ha tenido una actitud tan agresiva que fíjense esta actitud mussoliniana de hacer juicios políticos o juicios públicos en las plazas de la Argentina, por ejemplo, en la Plaza de Mayo. No sé si usted se acuerda, pero yo no lo olvidaré jamás. Enjuiciar públicamente en la Plaza de Mayo a distintos periodistas. Así lo argumentaba Eve de Bonafini. Por eso las madres queremos hacer este juicio, porque no queremos permitir que esos mismos periodistas que mintieron, porque mentir así era apoyar a la dictadura, hoy quieren volver de la misma manera, mintiendo y difamando. Y entonces aquí, en esta plaza, vamos a hacer un juicio ético y político que tenga que ver con todo esto que estamos diciendo. No vamos a juzgar a nadie si no tenemos pruebas. Bueno, ¿qué me cuenta, no? ¿Se acuerdan también que llamaron al escrache a los periodistas con afiches de los periodistas, básicamente los del grupo Clarín, y que organizaciones que respondían a madres, hermanas de las madres, llamaban a escupir los afiches de gente del mundo del espectáculo, del mundo de la televisión y del periodismo? Fíjense allí los chicos escupiendo un afiche de Mirta Legrand. Estas cosas pasaron en la Argentina. Parece que han sido un invento para mucha gente que se ha querido olvidar o que cree que esto quede en el olvido. Allí están, pequeños chicos incitados a escupir afiches de distintos periodistas. Una cosa realmente vergonzosa. También veíamos recién ese afiche, ese escrache con varios periodistas que tenían una mirada distinta, que eran disidentes del gobierno de Cristina, que criticaban y que trataban de buscar la verdad, y de esta manera le respondían, por supuesto, con el respaldo absoluto de la estructura y del aparato del Estado que conducían primero Néstor y luego Cristina Fernández de Kirchner. Una de las cosas más dolorosas para el mundo de los periodistas profesionales, de los periodistas que luchamos por la verdad, fue cuando compararon a Magdalena Ruiz Guiñazú con Jorge Rafael Videla. Hay que ser cara dura, hay que ser canalla. Magdalena, que fue integrante del Nunca Más, que fue integrante de la CONADEP, que se metió en ese infierno, fíjense, también con Graciela Fernández Mejide, que está acá. Magdalena tiene muchas virtudes como periodista, es nuestra Pachamama.
Y una de las virtudes es que, como todos nosotros, es guardera. Le gusta guardar las cosas en el archivo. Y no hace mucho puso al aire una cinta, porque en esa época había cinta, un cassette, en donde Eve de Bonafini le agradece públicamente a Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue la primera periodista que tuvo el coraje de entrevistar a Eve de Bonafini. Y Eve de Bonafini le responde comparándolo con un genocida, con un delincuente como Jorge Rafael Videla, a Magdalena Ruiz Guiñazú. Ese tipo de cosas fueron estructurando la nueva personalidad de Eve de Bonafini, que ahora está procesado junto a Sergio Schocklender, entre otros. Decirle que llegar a comparar a alguien como Magdalena con Videla es más o menos como comparar a Mauricio Macri con Adolf Hitler. Estamos hablando otra vez de un hombre que le gustará más o menos, que le gustará la política económica, que le gustará si está más o menos interesado por el tema de los derechos humanos, pero compararlo con Hitler es vaciar de contenido las palabras, es frivolizar las palabras, porque iguala a verdaderos criminales de lesa humanidad como Hitler y como Videla, con Magdalena Ruiz Guiñazú y en este caso con el presidente Macri. ¿Se acuerda de esto? El Estado está policíaco. Yo una vez dije que era como Mussolini, este tipo como Hitler. Ya no le alcanza lo que está haciendo, no le alcanza con que no tengamos agua, como la gente que no tiene luz. Hay cantidad, 70.000, 80.000 personas sin luz. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A qué nos quieren llevar? ¿A que la gente se violente, a que la gente rompa algo? Pero estamos todavía tenemos bastantes fuerzas para soportar y no hacer lo que muchos tenemos ganas de hacer, tirar todo por el techo. Bueno, compañeros, a todos los compañeros, muy bienvenidos. Esta plaza es de todos, es del pueblo, las madres lo ocupamos al territorio. Bueno, yo le decía hace un ratito que las madres de Plaza de Mayo todavía conservan un prestigio internacional y muchos no terminan de comprender lo que ha pasado. Uno de ellos seguramente es el Papa Francisco. Fíjense que después de este procesamiento, después que Eve de Bonafini se cansó de insultar al Papa, de hacer barbaridades en la propia catedral cuando el Papa era el cardenal Jorge Bergoglio aquí en Buenos Aires, que ha dicho, lo menos que le ha dicho era colaboracionista de la dictadura, pese a todo el Papa puso la otra mejilla, la recibió con los brazos abiertos y ahora Eve ha exhumado una carta que el Papa Francisco le mandó el 5 de mayo. Es cierto que es una carta anterior al procesamiento, pero Eve de Bonafini se encargó de hacerla pública hoy. Muchas gracias por tu carta del pasado 19 de abril, dice el Papa Francisco. Te agradezco también el libro que me hiciste llegar con motivo de la conmemoración de los 40 años de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Te agradezco lo que me decís en la carta y quisiera reiterar lo que te dije tantas veces y te lo expresé cuando estuviste en el Vaticano. Frente al dolor de una madre que pierde a sus hijos, de una manera tan cruel y violenta, siento un profundo respeto y la necesidad de acompañarla con mi cercanía y oración. Solo ella sabe lo que es ese sufrimiento. Todavía no hay nada decidido sobre mi viaje a la Argentina. Tengo en cuenta estas palabras. Por favor, no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide afectuosamente. Francisco. Hay una parte de este mensaje de Francisco que comparto. Yo trato de meterme en la cabeza de alguien que sufre seguramente el dolor más desgarrador que puede existir para un ser humano, que es perder un hijo, que es que le maten un hijo, que desaparezcan a un hijo. Aquí está Graciela Fernández Meijide, que sufrió ese mismo desgarro y por lo tanto es muy difícil juzgarla porque, insisto, cualquiera por mucho menos se volvería loco, enloquecería al perder a su hijo. Entonces hay que tomarlo con cuidado, por supuesto, pero también tenemos que decir, en función de la democracia, de la república, de la convivencia, que ser víctima no te convierte inmediatamente en una figura absolutamente, en un monumento a la ética. Ser víctima no te transforma inmediatamente en buena persona. Ser víctima es ser víctima y tiene que ser respetada por eso, pero eso no lo coloca en un altar ni le da impunidad ni inmunidad, porque la impunidad es como la muerte. Ninguna es buena, ninguna impunidad es buena. Entonces, con el debido respeto por alguien que ha padecido y ha sufrido lo más tremendo que le puede pasar a una persona, también me parece que vale la pena plantear que hay otras formas de transitar esto y no de esta manera realmente tan brutal.
No quiero hacer la larga lista porque también usted las conoce, pero simplemente mencionar. Estamos hablando, esta persona que ha sido procesada, Eve, que yo digo que es Cristina, fue la que elogió y celebró cuando Bin Laden tiró abajo las Torres Gemelas y mataron 5.000 personas en un instante, la que mostró su simpatía por el narcoterrorismo de la FARC, la que apoyó la lucha de la ETA, la del tiro en la nuca, como dice Joan Manuel Serrat, la que una vez se peleó con Horacio Berbisky e hizo gala de su antisemitismo brutal y lo acusó a Berbisky de ser judío y bancado por la Fundación Ford de los Estados Unidos. Digo, una y otra vez manejando este tipo de situaciones. La verdad es que es sumamente preocupante, la verdad es que hemos llegado a una situación realmente compleja e insisto, la impunidad es como la muerte, como le decía recién, no hay ninguna buena. De aquella lucha contra los asesinos, de este cuestionamiento a la democracia, de aquella mujer tan golpeada por el golpe de Estado, a esta mujer que se muestra muchas veces como golpista, deseando fervorosamente la caída de un gobierno democrático. De aquella mujer, de aquella Eve de Bonafini, a esta Cristina Fernández de Kirchner. Le doy mi palabra. Muy bien, y la última noticia tiene que ver con información que llega desde Santa Cruz, tiene que ver con el pedido de detención a Ariel Ibovich. Él es presidente de la Caja de Previsión Social de la provincia de Santa Cruz, recuerden ustedes, por pegarle a jubilados. Ahí lo estamos viendo, es un video que tenemos de último momento. A ver, lo escuchamos. Ahí estamos viendo a Ariel Ibovich, que junto a su hermano son acusados de haber directamente golpeado a jubilados que están hace varios días, prácticamente un mes, allí en la puerta justamente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, que está absolutamente en crisis. Bueno, acaba de aparecer esta orden de detención, estamos viendo este video en vivo y tenemos además la posibilidad, la suerte, diría yo, periodística, de tener a Lucía Salinas en el piso el día de hoy con nosotros. Lucía es de Santa Cruz, es una periodista obviamente que está muy especializada en estos temas. Lucía, contanos, estás recibiendo información en vivo, de último momento, minuto a minuto, contanos. Sí, bueno, como recién mencionabas, se libró la orden de detención para el presidente de la Caja de Previsión Social después de que dos abogadas que representan un grupo de jubilados autoconvocados fueron a notificarlo sobre una serie de medidas judiciales, amparos que han presentado porque hace mucho tiempo que están cobrando fuera de término y de forma escalonada a los trabajadores tanto del sector activo como los del sector pasivo. Lo que sucedió, según denunciaron hoy a la tarde ante la comisaría de la seccional sexta de Río Gallegos, es que fueron forcejeadas, que fueron empujadas. Esto es desmentido por Ibovich, que señaló que también va a presentar una denuncia penal y hacer un descargo político también. No es la primera situación de violencia que se vive en la Caja de Previsión Social y lo que están pidiendo ahora es retirarlo de las oficinas de una empresa que él tiene con su hermano, donde se encuentran hace varias horas allí con un grupo importante de manifestantes. Claro, me cuenta de hecho Nacho Otero, de aquí de TN, que está trabajando con la información, que se está resistiendo a la detención, que hay 6 patrulleros en la puerta, que está siendo muy complicado el tema. Y que están pidiendo a los policías con megáfono que dejen retirarlos del edificio con tranquilidad, pero ya hay un grupo importante de manifestantes. Distintas fuerzas de la dirigencia política opositora han pedido la renuncia de Ibovich por esta situación de agresión, de violencia que fue denunciada, y también distintos sectores gremiales se han manifestado. Muy bien, podemos ver un segundito de nuevo el video, es muy impresionante, ¿eh? El sistema previsional de Santa Cruz, el peor de la Argentina, absolutamente en quiebra. Así termina, con su titular, con su presidente, directamente golpeando a jubilados y ahora resistiéndose a la detención que acaba de ser ordenada por la justicia. O sea que esta tarde hablé con Bernardino Zafrani, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, de Abogados de Río Gallegos.
me contaba que 2 de las jubiladas son ex juezas, además. 2 de las jubiladas son ex juezas. Y por supuesto, ya Alicia Kirchner debería estar pidiendo la renuncia por semejante nivel de violencia y además violencia de género, porque le han pegado a todas las jubiladas y las personas que están allí, las abogadas. Ni hablar de su rol como funcionario, que también es nefasto. Ni hablar de funcionario. Pero bueno, lo habíamos convocado por otro tema. Graciela, muchísimas gracias por estar aquí. Julio Bárbaro también. La idea es preguntarte primero, Graciela, a vos, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís cuando ves, que se ha malversado tanto el tema de los derechos humanos con Eve de Bonafini, el tema del dinero, el tema de... ¿Qué te pasa a vos que, has padecido? Bueno, hace rato, Alfredo, esto viene desde hace tiempo, en una especie de decadencia del tema, y a mí me duele. Me molesta, no sé cómo decirte. Sin embargo, hay una cuestión, y después vuelvo, si querés, a Eve específicamente. La última marcha, a donde Eve recomendó no ir, como había recomendado no ir a la CONADEP, y la gente fue. Claro. Como no quería que se desenterraran para identificar a desaparecidos, y se plantó en Mar del Plata, quería impedirlo, en esa visión de, no sé, de milagro. La verdad que costaba imaginar qué es lo que quería. Yo pienso, el tema de los derechos humanos ya no necesita Eve. Los pañuelos estaban. Y especialmente en lo que se retomó en la última marcha, fue un consenso que no se tenía desde el 83, que fue el consenso del nunca más. Claro. ¿Nunca más a qué? Nunca más a los golpes militares, nunca más al terrorismo desde el Estado. Y la verdad es que desde entonces acá eso se consiguió. Me parece que esto nos abre una posibilidad de volver a hablar de los derechos humanos con la memoria, con la justicia que sigue funcionando, pero además viéndole los otros aspectos. Y ahí es donde vos sabés que tengo una diferencia con vos. Bueno. Muchas. No, es un detalle. Pero entiendo que también hay como una en el discurso. ¿Quién le ofreció a Eve? Cuando se reinicia la justicia, en la práctica, Madre se queda sin demanda. Porque su demanda era justicia. Claro. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? En una necesidad de protagonismo que hasta uno puede entenderlo, habiendo sido, como vos dijiste, una figura importante. Y lo que le ofrecen es este negocio. Pero no es que le ofrecen un negocio para ella, le ofrecen un trabajo para lo cual ella no estaba capacitada. Yo no podré decir nunca que Eve se quedó con plata. No, yo tampoco lo he dicho. Tampoco lo he dicho. Yo no creo que se ha enriquecido. La inmoralidad era desde aquellos que estaban al frente del Estado y con la plata de todos nosotros se la encomendaba a una persona que iba a poder ser manejada por todos y que además era absolutamente incapaz de ser empresaria. Seguro. Para que hiciera una extensión a los derechos humanos, si querés. Claro. Que era razonable, pero entregada a quien iba a tener y iba a tolerar ineficiencias, porque había coimas, a la que no iba a saber poner límites, a la que podía firmar por confianza nueva en ese hijo adoptado, Joclender, lo que le pusiera por delante. Es decir, una persona que no estaba en condiciones de manejar semejante emprendimiento. Se mezclaron todos los tantos y eso la culpa la tenían los funcionarios, básicamente el que era entonces presidente, que se la sacó de encima enchufándole esta tarea. Por eso yo tuve siempre mis diferencias con Eve, siempre, por su temperamento. Pero digo, mucho del dinero que se desvió, Graciela, está comprobado que fue para hacer afiches para Amado Vudú, para hacer afiches para Abel Fatala, para bancar la radio y la Universidad de las Madres. Es decir, que ella también después fue consciente de que ese dinero que recibía... Una casa de la hija de Eve que también está en investigación judicial. A mí no me cabe duda que entrando en la vorágine sigue viaje. Pero, ¿quién se lo dio? Claro. Entonces, y hay una cuestión que un poco vos lo decías, y bien,
a nosotros, a la gente que estábamos en los organismos de derechos humanos, sobre todo a los grupos testimoniales, a los de familiares, no nos juntaba una ideología, ni siquiera un mismo origen político anterior. Claro. Lo juntaba una desgracia. Había gente de extrema derecha que salió a defender su cría en los organismos de derechos humanos y convivía con nosotros. Y otros que no tenían nada, que eran liberales, y otros que eran de izquierda. Bueno, cuando se va decantando, lo que le va apareciendo a Eve muy fuertemente, y hay que leer el libro Patria de Aranguren, Sí. que te plantea, es casi un dibujo, puesto en etarras, en los etarras, lo que le aparece es una identificación con los ideales de los hijos que nunca había compartido antes. Claro. Entonces, esto es muy fuerte, creo que hay que estudiarlo desde el lado de la psicología. Vos decías hoy, es lo más doloroso. Vos sabés que no hay lengua que tenga una palabra para determinar el padre que se queda sin hijos. No. Tenés viudo, tenés huérfano, tenés todo, pero no hay una... Ninguna para definir ninguna semejante... para definir, porque es como no concebible. Julio. Acá hay una historia que es clara. Eve tiene un prestigio en la lucha que Néstor y Cristina no habían tenido jamás. Claro. ¿No? Hay una narración de lo que fueron ellos en sus años. Nunca se ocuparon. Yo fui amigo, jamás hablaron de los derechos humanos. Ni ellos, ni Zaffaroni, que era juez de la dictadura. Digo, ese prestigio van y lo abrazan y le entregan un pedazo de poder. Yo digo, tengo dolor porque sigo respetando a Eve como el símbolo que fue. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es, la guerrilla, con su historia digna en dictadura y absolutamente cuestionable en democracia, no puede estar expresada por los deudos. Y para un encuentro de los argentinos, alguna vez, yo ya hablaba con Ramón Tamames, un actor del encuentro del Pacto de la Moncloa, tienen que estar los actores. Digo, quienes expresan ese pensamiento son los ex de la guerrilla, los sobrevivientes de la guerrilla. Vos vas a Uruguay y es Mujica el que lo expresa, no los deudos de los Tupamaro. Ahora, eso, Julio, que vos planteás que es espectacular desde el punto de vista político, pero acá apareció un nuevo elemento que es la corrupción también en el medio. No es solamente una cuestión de discusión política, había plata que no estaba yendo a las casas, plata que se estaba yendo a los bolsillos de otra gente. Vos, la visión de fondo, lo de la corrupción invadió todo. La visión que uno tiene es la necesidad de plantearnos la unidad de los argentinos y cómo esa degradación de los derechos humanos nos quita un elemento que hubiera sido central para el abrazo, que era como imprescindible, y lo degradaron. Y entonces vos decís, bueno, ahora, porque es como la teoría de los dos demonios. Uno dice, el hecho de que la dictadura haya sido nefasta no implica que la guerrilla haya sido lúcida o reivindicable. Hay un momento que te dicen claramente, yo era diputado, yo, digamos, nunca estuve en la violencia y después pasamos las que pasamos. Uno dice, tendríamos que haber hecho una autocrítica para poder entrar todos. La corrupción ya está. Ahora, la autocrítica y la mirada sobre el pasado que nos permita zafar de allá y encontrarnos, porque la grieta es histórica. Lo que no es histórico es lo que hizo el kirchnerismo, de utilizarla como fuente de votos y de poder. Y ahí está cuando se la devalúa a ella. Graciela. No, yo te voy a tomar lo que decía recién Diego, está la corrupción. Y yo te digo, es cierto, está la corrupción, pero está además la ineficiencia. Porque cuando vos mirás que Odebrecht, para poner un nombre hoy... Ahora vamos a hablar del tema. Vamos a hablar en del un tema. ratito. Son las dos sé, periodistas. pero lo voy a hacer nada más que un título y no les voy a tomar. Paga coimas, donde sea. Sí. El tipo que cobra coimas, ¿por qué va a controlar la eficiencia en la obra? Claro. Entonces, encima de cobrar y lo que se podía perder por la coima, estábamos perdiendo por calidad de trabajo y de oferta para las necesidades. El ejemplo claro de eso que decís, Graciela, es Lázaro Báez.
que cobraba sobreprecios por obras que después nunca construyó. Bueno, entonces yo creo que tenemos en el gobierno que se construyó con una avenida de ida y de vuelta política y corrupción, también pongámosle las líneas de la ineficiencia. Hemos padecido ineficiencia en nuestro país, ineficacia para cumplir con las tareas. Repito, quien paga coimas jamás va a esperar, ni lo piensa, es más, ya lo compró, que le vayan a controlar la eficacia. ¿Sabés quién tiene una frase excelente? Juan Campanella, cuando el kirchnerismo muchas veces al principio planteaba que la corrupción no tape la gestión, Campanella ponía que la corrupción no tape la gestión fue peor. Exactamente, pero es natural que sea peor. Ahora, lo más Claro, es consecuencia de aquello. Consecuencia. Lo más triste es que hayan utilizado la dignidad de esa lucha y el prestigio de un pensamiento, todo eso como cobertura de la corrupción. Que eso es lo trágico. O sea, tomaron lo mejor para tapar lo peor. Yo tengo una diferencia con vos. Es brutal eso, es brutal. Y yo diría que casi es como una síntesis de lo que fueron los 12 años de kirchnerismo. Yo lo podría ejemplificar con eso. Una montaña de plata sucia tapando pañuelos blancos, porque el robo, la estafa, el robo sistemático, yo diría la mega corrupción de Estado, siempre es despreciable, pero además haber utilizado cosas sagradas y que encima habían logrado cierta consenso en la Argentina, era un activo, la lucha era un activo y creo que va a seguir siendo un activo en el futuro. Pero también eso fue un botín de guerra. Pero Alfredo, fue un trueque. Vos me das y yo te doy. Bueno, fue un trueque. Vos me das las leyes que recomienzan los juicios y yo te doy la simbología y mi apoyo. Y en cuanto a lo que él decía, perdimos la oportunidad. Vos sabés que yo no creo que la perdimos. Porque fíjate vos que ante el fallo del 2x1, que una oleada de resistencia a lo que significaba, más que a la cosa técnica, ¿quién lo soluciona el tema? La política. No, claro. Lo soluciona la política en el Congreso. Sí, el Congreso logrando unanimidad. Y sale por unanimidad. Bueno, yo creo que tenemos que volver a pensar lo que significa la división de poderes y cómo cumple la política cuando quiere solucionar temas, cumple su función. Y bien, y ahí creo, no sé si en esa o en cuál sesión, fue cuando Kunkel, un hombre que perteneció a Montoneros, hizo una crítica, sí, fue en esa sesión, una autocrítica. Entonces, me parece que que se nos da la oportunidad de empezar a repensar. Ustedes me dirán, sos una optimista nata, como Gramsci, el pesimismo de la realidad, el optimismo de la voluntad, dale, yo me lo compro. La segunda parte la compro. Porque si no, no hay esperanzas. Ahora una pregunta para los dos. Recién Graciela planteaba esto de como un trueque, ¿no? Vos me das, yo te doy, los dos ganaron algo. Alguien ganó leyes, alguien ganó legitimidad política, para volver a hablar de Gramsci. ¿Qué perdimos nosotros como sociedad en ese trueque donde esos dos actores ganaron? ¿La sociedad qué perdió? Perdió la paz interior. La sociedad venía en una pacificación y se la fractura mal. Lo de Ernesto Laclau, de imaginar que la grieta es una forma de éxito político para uno de los dos sectores, dividió familia. A mí me sacó una cantidad de amigos, digo, a todos nos lastimó. ¿Eso a cambio de qué? A cambio de esto. No era para la revolución, era para tapar la corrupción. Vos decías que perdimos, perdón. No, que perdimos. ¿Qué perdió la sociedad? La sociedad. Verdad. Verdad. Por lo pronto, verdad. Porque hoy te vas a ver los manuales escolares o libros escolares y te cuentan una historia de aquella época que no tiene nada que ver con la realidad. Hay que revisar la bibliografía y no para dar la vuelta, simplemente para reconocer lo que nos pasaba, lo que nos pasó en los 70, por qué semejante violencia, qué cosas influenciaban. Yo los otros días fui invitada a la conferencia episcopal, ¿no?
junto con otras 2 personas, a dar un testimonio. Sí, se armó un revuelo bárbaro porque algunos hablaron de reconciliación y luego salió la iglesia a decir que no era. Diciendo, sí. Pero no importa. Las personas que me antecedían eran religiosas, así lo dijeron. Uno era un militar, quien mataron a su padre también militar. La otra, una mujer cuya hermana mayor murió en un enfrentamiento, era montonera, y otros 2 chicos jóvenes fueron secuestrados y asesinados en la ESMA, y según ella dijo, hasta sabía que los habían tirado al mar. Con una enorme fe y diciendo que perdonaba, y con una enorme fe. Cuando me tocó hablar a mí, yo conté cómo habían secuestrado a Pablo y después les dije, ustedes saben que yo soy atea, pero voy a hablar de política. ¿A quién le sirvió el golpe en el 76? ¿A quién le solucionaba problemas el golpe del 76? Entre otros, y con perdón de los presentes, al peronismo, que tenía un lío fenomenal, que uno lo puede poner en los extremos de la AAA y Montoneros, al punto que el sindicalismo amaga con hacer una huelga y no la hace. A la Iglesia le sirvió que después del Vaticano II y de Medellín, introduce con la teología de la liberación y la opción por los pobres la posibilidad de dar esa lucha a través de la lucha armada, no del servicio inmediato. Es decir, había una cuestión hasta religiosa sí, pero también es cierto que el peronismo fue víctima, una de las principales víctimas. Sí, porque Montoneros tenía mucho más gente que... Pero no solo Montoneros, también dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles. A ver, yo esa etapa la viví. Peronistas no. Sindicales no. ¿Cómo? Levantaron así. ¿Cómo? De abajo puede ser. De base, a ver, por supuesto, decime de base. cuántos sindicalistas conocidos, peronistas, fueron secuestrados. Smith. Smith fue, pero antes de mí fue Rucci, antes de mí... No, a Rucci lo mataron, pero lo mató, pero no el gobierno, no la dictadura. La dictadura. Pero el tema de fondo está en que no se asumió nunca. Pero perseguían a todos, pues mata, pero la guerrilla a la gente busca desmata. la violencia como el espacio de su éxito. O sea, busca el golpe, y nos lo planteaba, yo era diputado nacional, y el sector ligado a la guerrilla plantea que en ese espacio, que es el golpe, ellos van a ser vencedores. Esa violencia nace de Onganía, no surge del peronismo, nace de la noche de los bastones largos. Ese desarrollo de esa historia, es decir, en América Latina, Cuba dio miles de muertos y ni un solo éxito. Nunca hicimos la autocrítica de ese intento de revolución que fracasó totalmente, que termina desarmándose la misma Cuba. Vos decís el peronismo, la historia nuestra, estaban los Tupamaros, en todos los países estaba esa guerrilla. Sí. Obviamente había un sector que era más peronista, pero el ERP, digo, yo me la viví toda esa, traje los aviones de Trelew. Digo, discutimos con ellos noches, ellos veían el sueño del golpe como el espacio de que el pueblo los iba a acompañar. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Agudizar la contradicción. Y de eso nadie hizo una autocrítica. Hasta el día de hoy no. Y repito, cuando yo seguía enunciando en la conferencia episcopal, porque eso tuvo resonancia adentro. Digo, ¿cuándo empezó el neoliberalismo? Con Martínez Dios. Con Martínez Dios. Claro. Es decir, había un proyecto político que venía con sus apoyaturas de distintas corporaciones y de una parte de la sociedad. No hay golpe que se mantenga si no es eso, si no es así. Graciela Fernández Mejía y Julio han sido muy amables, gracias por haber venido. Enseguidita vamos a hacer el eje en Julio Devido, no solo en Julio Devido, porque, bueno, yo recién les decía, Silvia Mercado, me parece que también puedo opinar sobre el tema de Eve de Bonafini y los derechos humanos, pero vamos a hablar sobre Julio Devido, sobre Odebrecht, sobre Vialidad Nacional y los 400 millones de pesos que finalmente no fueron a parar una ruta que debía construirse, y también de la serie El Pacto. Vio que la justicia está por citar a Cecilia Roth, a Maica Migorena, aquel vergonzoso panfleto, también bancado por dinero de Julio Devido, es decir, de todos nosotros, pero en este caso la plata fue a la esposa de Julio Devido y a la compañera
del compañero Guillermo Moreno. ¿Qué me cuenta enseguidita? Después sí, la luz, la alegría, la felicidad de compartir con dos genios como Carlos López Pucho y como el señor Marcos Musto de Lelutier. Enseguidita. Silvia Mercado, Lucía Salinas, dos periodistas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Dos prestigiosas periodistas. El eje de este bloque es Julio De Vido en varios aspectos. El primero te pregunto a vos... De Vido y sus matices. De Vido y sus matices, sí. Escribiste una nota en Infobae cargada de información respecto de cómo avanza el tema Odebrecht y cuál es el compromiso de la empresa con De Vido, con Cristina, con Axel Kicillof y con cómo está avanzando el fiscal Delgado en eso. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, efectivamente, acá primero hay que tener claro que la empresa Odebrecht produjo a partir de una delación premiada. Acá hay una gran causa, la mega causa, claro, que es la del Lavallato. Ahí hay varias empresas involucradas, muchas constructoras, Camargo, Correas, por ejemplo, pero hay cantidad. Una de ellas, Odebrecht, cambió el escenario absolutamente. ¿Por qué? Porque asumió que era corrupta, asumió su responsabilidad, después de negar durante meses que había tenido algún tipo de responsabilidad en esta causa, digamos, originada en un lavallato vinculado a Petrobras. Eran todas empresas que daban servicios para Petrobras, y Odebrecht dijo: soy culpable, estoy dispuesta a dar toda la información, estoy dispuesto a que mis directivos, por empezar el ex CEO Marcelo Odebrecht, Emilio Odebrecht y 70 empleados más, se acojan estos beneficios de la delación premiada. ¿A cambio de qué? A cambio de decir todo. Esto es un cambio radical por una enorme cantidad de razones. Primero, porque involucra a Brasil, a Estados Unidos, a Suiza y a 9 países de América Latina, entre ellos Argentina. Argentina es el único país, Alejandro, Alfredo, Diego, perdón, es del ímpetu que tengo. Es el único país que todavía no avanzó en nada, Alfredo, en nada sobre este tema, que no citó a Odebrecht. Incluso ahí está la idea de que no existe la legislación en la Argentina para que Odebrecht se pueda acoger a estos beneficios y dar esta información. Yo hablé con el fiscal Delgado y me dijo: de ninguna manera, perfectamente, la ley del arrepentido que ha sido votada en este gobierno encaja perfectamente para que, con el mandato de la titular del Ministerio Público Fiscal, es decir, de Alejandra Gil Carbó, acá mi tara, cite, unifique las causas que involucran a Odebrecht en 3 juzgados, el de Martínez de Giorgi, el del hijo y el de Casanello, y le exija a Odebrecht, que en realidad quiere darle información, a entregar toda la información, y ahí... Ahora, permitime hacer un punto acá. Citó, justamente. No, si dependemos de Gil Carbó, si dependemos de Gil Carbó, esto no va a ocurrir nunca. Bueno, esto también se lo pregunté a Delgado. Esto también se lo pregunté a Delgado y me dice: bueno, efectivamente puede parecer, de hecho hasta ahora no lo hizo. Lo que pasa es que la ley dice que esta unificación de causas y el acuerdo para el arrepentimiento lo tiene que hacer el Ministerio Público Fiscal. O sea, hay una sola persona que lo puede hacer, que Gil Carbó. Sí, porque ellos son los que crean los equipos de fiscales. Lo que dice Lucía es solo, que es cierto, es solo en relación al caso Meirelles, al caso Leonardo Meirelles, que involucra a Gustavo Arribas. Y yo en la nota lo que conté, eso es humo. Por supuesto que si se descubre que Gustavo Arribas cobró coimas por Odebrecht, aunque no era funcionario, igual por una cuestión de decoro tiene que renunciar. Totalmente. Pero estamos hablando de un caso absolutamente menor, de 35 millones de dólares que Odebrecht ya confesó que pagó de coimas en la Argentina. Lo que involucra lo que involucraría a Rivas, porque no está comprobado, son apenas 850.000 dólares. Hay 34 millones de dólares que es obvio que involucran a De Vido, a Jaime, a López.
tal vez a Cristina mismo. Bueno, vamos a ver un poco el video que el fiscal Delgado le dio. Es un video que no es nada espectacular, es un video tradicional de una entrevista de un empresario, en este caso Marcelo Odebrecht, ahí está, ahí lo con vemos. Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo está saludando. Ese señor que le saluda, uno de los empresarios más importantes del mundo, y está preso por corrupción. Ahora, yo le decía hoy a Silvina Martínez, que junto a la doctora Margarita Stolbizer mañana van a hacer una ampliación, una presentación. Este video no significa nada. ¿Cuál es, digamos, lo novedoso de este video? Y me explicaba que lo novedoso es que luego de estas 2 reuniones y una más que hay con Kicillof, Cristina, por decreto, hay una reasignación de recursos y se reflota el tema del soterramiento del Sarmiento, que era una de las grandes obras de Odebrecht acá. Y allí sí puede ser acción-reacción este tipo de reuniones y el hecho del pago de las coimas. Y vos también pensás que es por pero ahí. Por supuesto, porque yo hablé con la doctora Silvina Martínez y realmente la veo muy bien rumbeada, a ella y a Margarita Stolbizer. Pero acá lo que hay que decir es que Odebrecht está dispuesta a darle, la empresa brasilera está dispuesta a dar toda la información, claro, a mostrar todos los mails. Lo único que se necesita es que la justicia la cite. Claro. Yo lo que decía en esa nota es, parece que Argentina no quiere arrepentidos, porque cuando hay un arrepentido, trata Claro, citaste el tema de Mario Pontacuarto, los distintos arrepentidos que hubo. Lucía. ¿Cuál es tu mirada de este tema? Y ahora te voy a preguntar del tema que vos seguiste también muy de cerca, que es lo de vialidad y los 400 millones de julio. Sí, bueno, en principio lo que me parece que llamó como mucho la atención en los tribunales fue que de la única persona que se habló fue de Arribas, cuando ven que la cifra es muchísimo más grande y que involucraría muchísimos otros funcionarios de la anterior gestión. Como decía Silvia, no era el caso de Arribas, pero eso también tiene que clarificarse porque hay diferencia entre las transferencias que él dijo haber recibido y la que se está diciendo que él recibió. Eso es lo que ahora debe corroborarse. Sí, que no es muy complicado porque hay transferencias bancarias, no es que le dieron la plata en la mano. Sí, muy habló de transferencias bancarias, así que eso tiene que estar registrado. Lo que habrá que ver es hacia dónde va y a cuántos otros puede llegar a involucrar en esta causa que tiene una cifra enorme y el reconocimiento de una empresa que está diciendo nosotros pagamos coimas a funcionarios de gestiones anteriores, ¿no? Bueno, vos contabas el otro día en Clarín justamente que a través de información de Vialidad, que Vialidad aportó valiosísima información para justamente que avanzaran las causas contra Lázaro Báez, por ejemplo. Ahora también apareció información vinculada a Julio Devido. Sí, porque en el juzgado del juez Julián Ercolini, que es quien procesó a Julio Devido junto a Cristina Kirchner, a José López por asociación ilícita en esa causa y también a Lázaro Báez, porque lo que se investiga es el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, que es el holding del empresario kirchnerista. Se pidió que Vialidad oficie de perito en una obra puntual, que era una ruta en Río Negro, una ruta nacional, que en cuyo otorgamiento se cometieron muchísimas irregularidades, desde la adjudicación directa a una empresa que no tenía antecedentes en la obra pública, una obra en la que según los cálculos de los peritos se pagaron 400 millones de pesos más de lo que se debería haber pagado. La obra, a diferencia de las que recibió Lázaro Báez, sí se concluyó, pero en muy mal estado y con un plazo muy superior al que se había fijado en el pliego licitatorio. Y esto también fue denunciado, esta denuncia la presentó Vialidad Nacional recientemente y en realidad está como relacionada a todo lo que ya se viene denunciando en relación a la obra pública, es decir, faltas de controles, sobreprecios. En este caso están hablando de un sobreprecio que ronda el 47%. Vialidad Nacional sostiene que el sobreprecio que cobró Lázaro Báez en las obras supera el 65% y que el 50% de esos 52 contratos que recibió Báez nunca se concluyeron. Increíble. Con lo cual ese estado es como muchísimo más grave, ¿no? Lucía, hablaste de Báez, hablaste de Austral y hoy creo que publicaste hoy el tema del mausoleo de Néstor Kirchner, que ni siquiera tenía los planos aprobados. ¿Qué has descubierto con esa investigación que hiciste sobre el mausoleo de Néstor? Esa causa empezó en realidad por una denuncia que realizó en su momento como diputada Patricia Bullrich, que lo que dice, bueno, si el mausoleo es un regalo que recibió la expresidenta Cristina Kirchner, debería estar declarado en algún lado y no está.
Lo que el juez Sergio Torres fue lo que fue descubriendo a lo largo de distintos allanamientos y distintas testimoniales que se han tomado en la causa, sobre todo a los arquitectos de la obra, es que está rodeado de irregularidades administrativas. Qué extraño, no nos hubiéramos imaginado nunca. Por ejemplo, la Municipalidad de Río Gallegos le cede el terreno a la provincia de Santa Cruz diciendo, bueno, la obra, el terreno es propiedad de la provincia, sí, pero siempre se manejó de manera privada, siempre Lázaro Báez se ocupó de la seguridad privada del lugar, siempre se ocupó del mantenimiento del lugar, y no hay ningún papel entre la provincia y Austral Construcciones para que le diga, bueno, vos como dueño de esta constructora te haces cargo. Lázaro Báez siempre dijo, yo lo pagué, yo lo construí. Lo que se fue descubriendo fueron algunos datos como estas irregularidades, también que en ningún momento se aprobaron los planos por las autoridades correspondientes. El arquitecto en su testimonial dice, yo siempre me ocupé de esos trámites, en este caso no fue necesario, nadie nos objetó nada, hicimos la obra sin ningún cuestionamiento, sin ninguna observación, y un costo promedio de 4,5 millones de pesos es lo que en principio habría salido esa obra. Que tampoco se sabe bien de dónde salieron los fondos. No, porque justamente lo que en un momento se investigaba era si la provincia, como Estado, había aportado fondos públicos para la construcción. La provincia siempre lo negó, porque en su momento hubo un decreto donde el gobernador Daniel Peralta dijo, se va a abrir una cuenta donde todos aquellos que quieran aportar fondos para la construcción pueden hacerlo. Lázaro Báez dijo, no, yo lo voy a hacer, es un regalo para mi amigo, es un regalo para la familia Kirchner, y lo que se está investigando es, como el único ingreso que Austral Construcciones tenía era la plata de las obras viales nacionales, es si se desvió fondos de ahí para la construcción del mausoleo. Silvia, yo decía que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero es bueno que en la época de la dictadura ella trabajaba junto a Adolfo Pérez Esquivel, cuando las balas picaban cerca. Y me parece que eso también te autoriza aunque sea una breve síntesis, porque no tengo mucho tiempo, pero quiero saber qué mirada tenés vos de lo que ha pasado con Eve de Bonafini. Mira, yo te agradezco que hayas recordado ese momento que fuimos a La Plata cuando Eve vivía en otra casa que no es la que vive ahora, era una calle, no sé si te acordás, creo que incluso era de tierra. Sí, muy humilde, muy humilde. La verdad que para mí es muy difícil hablar de Eve, como contó aquí Graciela, ellas siempre tuvieron diferencias. Graciela siempre fue como la culta, la formada, y Eve siempre fue una mujer de pueblo. Por eso, la verdad, yo y, digamos, la gente de Paz y Justicia donde yo trabajaba la queríamos mucho. Vos también estabas muy impactado por esa, no sé, hoy parece difícil, ¿no? Pero Eve era una mujer de una entrega absoluta, no sé, cocinaba delante nuestro, servía, bueno, era alguien muy especial. No sé por qué Eve se transformó en un monstruo. Yo creo que Eve se ha transformado en alguien que odia, en alguien que ha perdido empatía con el dolor, en alguien que parece que busca venganza. La verdad que no es la Eve que yo conocí. Debo decir que en ese momento, Alfredo, Diego, Lucía, en la dictadura ella sufrió muchísimo. Sin duda. Porque además le mandaban corona, su marido estaba enfermo pero no había muerto y la dictadura le mandaba, o no sé quién, le mandaba coronas con el nombre del marido, es decir, la verdad que sufrió mucho. Y también hay que decir que en los primeros años de la democracia ella no supo adaptarse, ella siempre era muy rígida, digamos, ella no quería aceptar, no sé, por ejemplo, se enfrentaba con Estela de Carlotto porque Estela tenía una salida y ella siempre, la verdad, lo único que quería era ver con vida a sus hijos, aparición con vida era la consigna, y ella, en lugar de racionalizarlo, lo hizo una consigna real, obviamente eso no se puede. Claro. Y bueno, y ahora en los años kirchneristas, bueno, se ha visto lo peor, ha ensuciado su propia causa y ha ensuciado el pañuelo. Lucía, Silvia, han sido muy amables. Muchas gracias por venir. Gracias. Enseguidita nomás, si usted espera, vamos a tener la posibilidad de charlar con
Dos personas a las que nosotros dos admiramos profundamente, consideramos unos genios del humor, de la música, del talento artístico, un orgullo para los argentinos, Carlos López Puccio y Marcos Musto, nada menos que dos de los integrantes de Lelutier. Ya venimos. Bueno, acá estamos disfrutando. Perdón, hay dos leucos o dos mustos. Algo está pasando. No, acá hay una gran diferencia. Un señor que tiene talento y uno que se la rebusca. Eso está clarísimo. Y uno que se la Gracias, Changuito. Vamos a hacer los mustos, ya. Vamos a hacer los mustos. Ha venido también Musto con su hija. Sí, claro. Y su hija me invitó al Está estrenando, Perdón, sí. y ha cantado. Yo he participado, sí. Claro. He arruinado también la performance de... No, vos sabés que yo Lucía. tengo la suerte de ver este programa hoy acá. Sí. Porque en casa tenemos un pacto familiar de que a la hora de la comida no se ve televisión. No se ve televisión. O sea que, gracias, hoy por fin lo Vení puedo ver. todos los martes. Y además han cambiado el horario de la comida, lo han puesto en el horario de los leucos para no verlo. Eso se llama pollerudo. Antes cenaban a las 9. Están contentos de verdad, yo por lo menos lo que he leído y lo que los he escuchado, están contentos de verdad con el tema del premio del príncipe de Princesa de Estamos Asturias. muy contentos en serio. Porque es un premio de una... los premios dependen de quién se los da, pero también depende de quién da los premios. ¿Cuál es la autoridad Totalmente. para jerarquizarlo? ¿Y por qué no nos cuentan un poco, para el ciudadano común que por ahí no tiene idea, en qué se basa la importancia de ese premio? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes lo consideran tan importante? Mira, mucha gente dice que es lo que viene después del Nobel. Claro. Es un premio de una fundación absolutamente independiente, sin absolutamente ningún fin de lucro y que tiene alcance internacional y que ha venido premiando, digamos, nos han puesto en un club en el cual estamos muy emocionados, porque estamos en un cuadro de honor, qué sé yo, con Woody Allen, con Francis Ford Coppola, Es impresionante. con Barenboim, es increíble, es realmente un verdadero honor. Y en el capítulo argentino, con el doctor Alfonsín, Con Quino. Sí. y con Barenboim, que también comparte. Claro, totalmente. ¿Y se lo esperaban o fue sorpresivo? No, ¿lo querés contar vos? Sí, en realidad nos vienen nominando hace muchos años. Sí, claro, por eso. Y vamos yo siempre decía en broma, un poco porque por el veneno que tenía, que mejor que no nos lo den, porque así todos los años tenemos promoción. el día que ahora que nos lo dieron, se acabó. Ya está. El año que viene ya está. Claro. No, pero la verdad que soñábamos con eso. ¿Sabés qué? Dicen por ahí, el jurado decía, voy a tratar de acordarme, espejo de la realidad y referente de la libertad en la sociedad contemporánea. A nosotros que siempre dijimos que éramos payasos, Claro. es muy emocionante que nos reconozcan de esa manera. Es decir, que nos ubiquen en un lugar tan calificado, ¿no? Tan prestigioso, tan lejos del payaso o tan cerca del buen payaso. O del buen payaso. Del gran payaso, Esa es la digamos. respuesta. Es maravilloso. ¿Cómo sigue Esa es la esto? ¿Qué significa? ¿Cuándo es? ¿Cómo es la entrega? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sigue todo esto del premio? El 20 de octubre está la ceremonia de entrega de todos los Princesas de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en el cual hemos tenido el placer de actuar ya hace mucho. Claro, obvio. Y se entregan los premios y nosotros vamos y nos lo dan. No me acuerdo. No sabemos, viene una persona especialmente de Oviedo, de la Fundación Princesa de Asturias, a arreglar los detalles. Los detalles, ¿no saben quién se los entrega? Creo que lo entrega el rey. Creo que lo entrega A mí el una rey periodista en una de las notas que hice, creo que la del ABC, me dijo, mire, el premio lo pueden entregar o el rey, o la princesa de Asturias, que es una nena, Claro, que es Leonor, o el rey o el rey Juan Carlos. Ah, y sí. yo dije que a mí, bueno, Si vos podías elegir. con Felipe VI somos casi amigos. Porque, Bueno. No, de verdad, ha venido a vernos, ha venido a saludar. Sí. Tenemos Claro, un ustedes en vínculo. España Incluso tienen- yo estuve en la embajada en una cena hace 10 años, cuando él todavía no era rey. Y con la nena, bueno, divina. Pero yo al rey Juan Carlos lo valoro mucho, y se lo dije, porque fue un aporte impresionante a la pilar de la democracia. de la democracia española, claro. Sin duda, junto Totalmente. con Adolfo Suárez en aquel recomienzo de la Sí, democracia y señor. salir Sí, de la señor. noche del franquismo. ¿no? Sí, con la toma de las Cortes, que salió a defenderla. Ahora coincide con que, bueno, vuelven a las tablas, tengo la gran felicidad de que los voy a ir a ver el viernes, en este espectáculo que se llama Lelutier Gran Reserva. ¿Cuáles son las cositas que han recopilado, que han recuperado nuevamente y que vamos a disfrutar
disfrutar el viernes. Nosotros hicimos los títulos y Diego dice los textos. Dice los textos. Muy bien. Muy bien. Sería bueno. Dale, Algunos textos. Entreteniciencia familiar. No, te pido que no. Tanto no, sabe uno, creo. ¿qué sabe? ¿Cuánto sabes? Un montón. Si Está tengo bien, todo lo decí, dividido. decí No, uno. voy a decirlo, siempre Me le hago avergüenza. lo mismo. Siempre le hago lo mismo, soy el plomo que le recibe. Perdón, vos querés promocionar el espectáculo, no lo hagas así. Claro. Está bien, está bien. Claro. No, yo quiero promocionar los leucos. No, pero bueno. Vamos en orden. ¿cuáles son? El sheriff Howard Benson, Sí, que es lo que el sheriff se contó, el título oficial. qué lindo. que no creo que nadie lo recuerde. Que no lo tampoco. recuerdan así, No, por supuesto. El título oficial no, pero sí más o menos el motivo. Sí, más claro, o menos sí, cómo sí, sí. trataba. Una escena del lejano oeste donde el sheriff cuenta unas cosas, que el coro va una gran desmintiendo, hazaña y ¿no? después se Se va desmiente desmintiendo. Qué bueno, qué bueno. En orden no lo podemos decir. No importa. Tenemos el séptimo regimiento, la famosa escena de José Duval, donde Marcos hace del viejo, cantante. todo. Antes hacía de viejo. Ahora no hago. Te sale cada día Se te iba mejor. te sale facilitando mal. el papel. Sí. Sigue mejorando con los Por años. ahora finjo que me olvido lo que tengo que decir. El problema va a ser cuando me olvide qué es lo que me tengo que olvidar. Como el pastorcito mentiroso, nadie te va a creer. Sí. Después acá el caballero hace el profesor Laszlo, ¿cómo? Las costumbres de Macanoa, que es una obra que no hemos repuesto hace como 20 y tantos años. Sí, claro. Y que está en una versión levemente remozadita, que están dando muy bien. Divina. ¿Y cómo hacen eso? Es Perdón. una isla de la Polinesia, él explica los nativos, es divina. Pero digo, ¿cómo hacen eso? Por ejemplo, después de 20 y pico de años en hacerla, deciden, la hacemos, pero le tocamos detallecitos, cositas. ¿Qué es lo que tocan ahí? ¿Qué miran para modificar? En el caso, en particular en Macanoa, tiene un toque de actualidad. No te quiero contar el final. Claro. Pero Toque de actualidad, genial. Sí, se cierra con un toque, no sé si se... No lo contaría. Que yo. vaya a verlo. No No, lo cuente, no lo cuente. No, perdón, encontramos un chiste para el final que era una de las debilidades de la obra. Sí. A faltaba un remate. favor de ciertas cosas que... Sí. ¿Eh? ¿Le faltaba un remate, dicen ustedes? No, salía una canción, una idea de, bueno, lo que parecía muy primitivo terminaba siendo otra cosa. Claro. Y ahora, ahí mismo apareció un chiste fantástico. Qué bueno. De Bueno, la actualidad. no lo Entonces lo que hicimos fue, a la luz de nuestro oficio y aprendizaje, acortar ciertas cosas, lo redondeado y quedó Qué fantástico. bueno. Después está quien conociera a María. Sí. No sé si me... Hay muchos. Ya no te amo, Raúl. No, son muchos. Un montón. El bolero Perdónala. Lo disfruté hace poco también porque El bolero, presentaron perdón. el libro de los 50 años de Lelutier que escribió Pablo Mendelevich, recomendado por el señor Carlos López Pucho. Sí, claro. Mendelevich entrevistó a muchísima gente y ellos mismos para reconstruir estos 50 años. ¿Tuviste ahí? Bueno, perdón, en el bolero Perdónala Sí. hay una importancia suprema, tenía ahí Daniel, digamos, en uno de los números Sí. justamente en el que se lucía muchísimo, sí. ¿no? Perdón, perdóname que te corrija. El libro Es sobre era- la vida de Daniel, es perdón. la vida de Perdón, Daniel. perdón, Pero me acabo- de hecho cuenta los 50 años. Sí, pero el libro en eco, la vida de Daniel. Y lo canta ahora falla. Tato Turano, que lo Claro, canta Tato divino y lo actúa perfecto. Y nosotros lo medimos por la repercusión de la gente. Mira, ya que pasamos por ahí, cuando hablábamos del premio, yo creo que lo que le falta a este premio es que esté Daniel con nosotros, porque realmente se merecería. Te diría, es el dolorcito que acompaña la alegría de haber recibido este premio. Totalmente. Finalmente, después de haber estado nominados 7, 8 veces, ¿no? Sí, que él lo quería mucho, premio, quería ganarlo. Yo lo viví muy de cerca cuando ustedes estuvieron en Cosquín. En Cosquín para mí fue una satisfacción inmensa. Yo lo hablé bastante en su momento con Daniel, los temores que ustedes tenían. Yo decía, ¿qué temor pueden tener ustedes que están probadamente aprobados por todo el mundo? Pero bueno, como que Cosquín le generaba alguna cosa medio extraña y sin embargo fue algo extraordinario, espectacular, con la Plaza Próspero Molina llena y Fue cantando. fantástico eso. Eso fue un desafío. ¿Por qué? Porque el género pensaban ir que a hacer nunca- una parodia del folclore Claro. en lo que es el corazón del folclore. Claro. Por suerte se lo tomaron bien. Sí, Salimos ilesos. Mucho éxito, no les tiraron nada. al contrario. Era puro aplauso. Además sirvió porque en ese momento nosotros, a medida que fuimos ampliando la proporción de giras sobre las actuaciones locales, fuimos dejando de lado todas las piezas de parodia folclórica que para ese día de Cosquín juntamos todo y salió fantástico. Añoralgias. Claro, Sí, bueno, pero te digo claro. que ahora estamos haciendo como encore, como bis,
El gato del explicado. Uy, qué lindo, qué lindo, una maravilla. En el premio Princesa de Asturias, ¿pueden tener invitados especiales de ustedes? Por ejemplo, no sé, ¿a quiénes invitarían? ¿A Serrat? No, los pies se suman. Pero digo, Serrat... Sabés que no te vamos a poder contestar eso, porque justamente, entre otras cosas, viene este señor eso, claro, de la Fundación Princesa de Asturias, viene para ponernos de acuerdo, porque además no consiste solamente en la entrega, que es una ceremonia muy de gala, muy ceremoniosa, claro, qué lindo, sino que toda la semana los premiados están y entran en contacto recíprocamente con la población asturiana. Uy, entonces, qué sé yo, te puede tocar un almuerzo, una conferencia, una charla para estudiantes de periodismo, no una actuación. Pero, cocinar una fabada. Comérsela. Comerse la fabada, qué maldito. Eso ya lo sé. Ya lo sabemos. ¿Tienen en esta cantidad de años, en esta trayectoria, en este éxito espectacular, multipremiados, más o menos la respuesta de por qué? Maestro. Tenemos varios porqués. Sí, claro. Uno básico es que creo que hemos logrado un producto que tiene una repercusión, que tiene su público, su clientela. 9,5 millones de espectadores, hasta ahora dicen los números. 9,5 millones de espectadores. Con un producto de calidad. O sea, un humorismo que provoca la carcajada, que no es ni el literario ni el grosero, que es el que más se ve. Que a nadie le da vergüenza decir que va a ver Lelutier. Además, con orgullo uno cuenta que lo va a ver a Lelutier y a reír. Sí, referente de la libertad en la sociedad contemporánea. Qué lindo. Lo dice la gente. 50 años, 9.500 espectadores. Sí, decime. No, digo, ese es uno. Y no sé más. Yo te cuento un pequeño secreto, porque hay muchos, depende de tu porqué, son muchos. Nosotros tenemos la suerte como humoristas y humoristas autoobservadores de que contamos siempre con la respuesta del público. Y entonces hemos ido perfeccionando el oficio en función, cosa que un pobre actor dramático no tiene, porque no ve la lágrima allá lejos, pero nosotros escuchamos la risa y la escuchamos como un dato muy importante. Entonces hemos ido evolucionando en función de cómo aparece esa risa, de cuándo, de por qué, qué sé yo. Aprendimos del oficio con muchos años. Qué maravilla, qué lujo que nos hemos dado los Leucos de tener aquí a estos dos grandes maestros, al señor Marcos Musto, a Carlos López Pucho. Lelutier Gran Reserva, vamos a pasar el chivo, en el Gran Rex, en el Teatro Gran Rex, este viernes arrancan. Y vaya a saber hasta cuándo. Eso sí, en octubre tienen que ir a recibir el premio, así que ahí suspenderán alguna semana, me imagino, las actuaciones. Tuvimos que suspender, teníamos una gira armada y vendida en Lima. Y vendida en Lima. Llena. Y tuvimos que pedir disculpas y suspenderla porque no nos vamos a perder el premio. Felicitaciones. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias y mucha suerte. Felicitaciones. Ya venimos, todavía tenemos que tomar un Fernet. Y a ellos le vamos a dar, porque pidieron Fernet y no pudimos ahora satisfacer la demanda. A Lelutier también. No, pues me lo cobran eso. Bueno, le demos el Fernet a Marcos Musto, porque pidió y no teníamos el hielo a mano. Le vamos a mandar a la casa. Tenemos que mandar a la casa a Marcos Musto. Qué genios que son, Bueno, la verdad que disfrutamos de la presencia de Carlos López Pucho, de Marcos Musto. Bueno, y un programa que además de estar cargado periodísticamente, cargado de opinión, de información, también nos podemos dar el lujo en la Casa de los Leucos de recibir a artistas de este nivel, de este tamaño, que reciben uno de los premios más importantes, dijo Carlos. Se dice que es el que viene inmediatamente abajo del premio Nobel. Así que nosotros no vamos a llegar nunca a eso, pero tenemos el Conex. Agradecemos el Conex. Estamos en el Conex nosotros. Estamos bien. Brindamos por eso. Está delicioso con espuma, como nos gusta a los cordobeses. Solo tenemos tiempo para decirte, cuídate, changuito. Chau, pa.